No fuerces nada, todo llegará a su tiempo. 5 enseñanzas budistas. El ser humano vive, desde los albores de su historia, entre dos fuerzas que parecen contradecirse constantemente: el impulso de actuar y transformar la realidad y la necesidad de esperar, de fluir con aquello que no está bajo nuestro control. La vida moderna, marcada por la prisa, la ansiedad y la obsesión con resultados inmediatos, ha reforzado la primera fuerza en detrimento de la segunda. Queremos respuestas ahora, soluciones ya, reconocimiento inmediato, y en ese afán de acelerar el curso natural de las cosas, olvidamos una de las verdades más profundas de la sabiduría budista. No se trata de forzar la existencia, sino de armonizarse con su flujo. La enseñanza «no fuerces nada, todo llegará a su tiempo» no es una invitación a la pasividad ni al conformismo, sino un llamado a comprender la naturaleza transitoria e interdependiente de la vida. El Buda enseñó que todo surge y cesa condicionado por causas y circunstancias. Nada es aislado, nada aparece antes o después de lo debido. Forzar un fruto a madurar lo único que consigue es estropearlo. Apresurar una relación antes de que exista confianza y claridad solo genera sufrimiento. Presionar a nuestra mente para que nos dé certezas cuando aún no ha comprendido solo crea confusión. En este texto exploraremos 5 grandes enseñanzas budistas relacionadas con este principio. Cada una de ellas nos ofrece un espejo para observar nuestras conductas, nuestros pensamientos y la forma en que lidiamos con los deseos y expectativas. A través de estas enseñanzas descubriremos cómo la paciencia, la atención plena, la confianza en el karma, la aceptación del cambio y la comprensión del vacío se entrelazan para revelarnos que no hay necesidad de empujar la corriente. La vida, con sus ritmos propios, se despliega tal como debe. No se trata de renunciar al esfuerzo ni de abandonar nuestras metas. Se trata, más bien, de comprender que hay un equilibrio entre el hacer y el dejar que las condiciones se acomoden. El verdadero poder del practicante budista no reside en controlar el universo, sino en cultivar una mente que comprende los tiempos de la vida y se mantiene serena incluso cuando las cosas no avanzan al ritmo esperado. Este recorrido que emprendemos no será ligero ni superficial. Cada tópico explorará con profundidad una de estas enseñanzas, mostrando cómo pueden aplicarse a los desafíos concretos de nuestra existencia cotidiana. Porque la sabiduría no es una idea abstracta, es una brújula que nos guía en medio de la tormenta, un refugio cuando el ruido del mundo nos empuja a correr sin sentido y una luz cuando sentimos que lo que buscamos nunca llega. Comencemos entonces con la primera enseñanza, la paciencia como camino hacia la liberación. La paciencia, el arte de esperar sin sufrimiento. La paciencia, en la tradición budista, no es un mero acto de resignación ni una forma de soportar el dolor mientras esperamos que todo cambie. Es, en realidad, una de las virtudes más poderosas y transformadoras del camino espiritual. La palabra sánscrita ksanti suele traducirse como paciencia o tolerancia, pero su significado profundo va mucho más allá. Implica la capacidad de soportar con calma aquello que no podemos acelerar, de convivir con la incertidumbre sin que la mente se agite, de aceptar los ritmos naturales de los procesos sin sentir que estamos perdiendo el control. Cuando forzamos, lo hacemos porque la impaciencia nos domina. Queremos que el trabajo dé frutos inmediatos, que las personas cambien según nuestros deseos, que el sufrimiento se disuelva sin demora. Pero la experiencia enseña que la vida tiene sus propios plazos, que ningún árbol da fruto antes de haber echado raíces firmes, y que ningún despertar espiritual surge en una mente ansiosa que corre de un lado a otro buscando atajos. La paciencia es entonces un entrenamiento constante. El Buda decía que soportar con serenidad las dificultades es más difícil y más valioso que conquistar 1000 batallas.
porque en el silencio de la espera la mente se enfrenta a sus propios demonios, el deseo que quiere todo ya, la aversión que rechaza el presente, la ignorancia que no comprende el proceso. Practicar la paciencia es aprender a reconocer estas fuerzas sin dejarse arrastrar por ellas. Pensemos en un practicante que medita todos los días con la esperanza de alcanzar calma y claridad. Después de una semana siente frustración porque su mente sigue llena de pensamientos. ¿Qué ocurre? La expectativa de un resultado rápido le impide valorar el camino. Si continúa, poco a poco descubrirá que la paciencia no es solo esperar que llegue un estado de paz, sino sostener la práctica aun cuando no aparezca la recompensa inmediata. La paciencia es la llave que abre la puerta del progreso espiritual. Esta enseñanza también se aplica a la vida cotidiana. En las relaciones humanas, forzar que alguien nos entienda, nos ame o nos valore en el momento que deseamos, solo conduce a conflictos y decepciones. Cada persona tiene su propio proceso, su propio ritmo interno. La paciencia consiste en permitir que los vínculos crezcan como crecen las flores, lentamente, desde adentro hacia afuera, abriéndose cuando las condiciones son propicias. En el ámbito laboral, la impaciencia suele llevar a la frustración. Queremos ascender de inmediato, que los proyectos funcionen en semanas, que los resultados sean visibles sin demora, pero los grandes logros requieren tiempo, disciplina y constancia. El que posee paciencia comprende que incluso los fracasos forman parte del proceso, que cada obstáculo es una oportunidad de aprendizaje y que lo que hoy parece un retraso, mañana puede revelarse como la preparación perfecta. La paciencia también nos enseña a relacionarnos de otro modo con el dolor. Cuando sufrimos, nuestra primera reacción suele ser querer eliminar el malestar cuanto antes, pero a veces el dolor no se va de inmediato. La práctica de Xanthi nos invita a observarlo sin resistencia, a aceptar que forma parte de la experiencia humana y que, si lo abrazamos con calma, puede transformarse en comprensión. Como decía Shantideva, maestro budista del siglo VIII, no hay mal peor que la impaciencia, y no hay virtud mayor que la paciencia. Lo más fascinante es que la paciencia no es inactividad, es de hecho una acción profunda. Es cultivar una mente que sabe esperar, que confía en la ley del karma, que no necesita forzar porque entiende que todo tiene su momento. Cuando aprendemos a ser pacientes, descubrimos que la vida fluye con mayor suavidad. Dejamos de empujar el río y comenzamos a navegar con él. Imagina ahora tu propia vida. ¿Cuántas veces el deseo de resultados inmediatos te ha llevado a la frustración? ¿Cuántas veces, por no saber esperar, destruiste algo que estaba naciendo? Practicar la paciencia no significa que debas renunciar a tus sueños, sino que debes darles tiempo para madurar. La semilla necesita oscuridad antes de brotar, necesita silencio antes de abrirse a la luz. De igual manera, tus proyectos, tus relaciones y tu propio crecimiento requieren paciencia para manifestarse plenamente. En este primer paso de nuestro camino por las enseñanzas budistas, comprendemos que la paciencia no es un castigo ni una pérdida de tiempo. Es, por el contrario, el terreno fértil donde se desarrollan todas las demás virtudes. Si no aprendemos a esperar, nunca podremos ver los frutos de nuestras acciones. Si no cultivamos la calma, nunca descubriremos la profundidad de la sabiduría. Por eso, la paciencia es la base de no forzar nada. Es confiar en que todo llegará a su tiempo y en que apresurar la vida solo nos roba la serenidad. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas, te invito a suscribirte al canal. Así podrás continuar este viaje hacia una vida más plena y consciente, aprendiendo paso a paso a soltar la necesidad de controlar y a descubrir la belleza de esperar con calma. La confianza en el karma y en el orden natural de la vida. El Buda enseñó que todo lo que experimentamos es el resultado de causas
y condiciones. Ningún acontecimiento surge de la nada. Nada ocurre de manera aislada o desconectada. Este principio, conocido como la ley del karma, nos recuerda que nuestras acciones, pensamientos y palabras son semillas que inevitablemente darán fruto, en esta vida o en otra, en un tiempo corto o largo, pero siempre bajo el mismo orden natural de la existencia. Cuando comprendemos profundamente esta verdad, dejamos de sentir la necesidad desesperada de forzar los resultados, porque confiamos en que aquello que hemos sembrado se manifestará cuando las condiciones estén maduras. La impaciencia nace de la ignorancia respecto al karma. Queremos que lo que sembramos ayer dé fruto hoy, sin entender que cada semilla tiene su propio ritmo. La semilla de un bambú tarda años en mostrar un brote, mientras que una flor silvestre puede crecer en semanas. Ambas siguen un orden natural que no puede ser alterado sin consecuencias. De la misma manera, nuestros actos generan procesos invisibles que maduran en silencio. Forzar la vida es como arrancar una planta antes de tiempo, esperando que dé frutos cuando todavía no ha completado su ciclo. Al comprender el karma, aprendemos a confiar en el tiempo, porque sabemos que el universo guarda memoria de todo y que nada se pierde. Esta confianza no es ingenuidad, no es esperar sentado sin hacer nada, sino la certeza de que cada acción virtuosa tendrá un eco, de que la compasión generará compasión, de que la generosidad traerá abundancia, de que la bondad atraerá paz. Incluso cuando los resultados no son inmediatos, la semilla ya está plantada en el suelo del cosmos, esperando el momento propicio para brotar. En la vida cotidiana, solemos caer en la ilusión de que debemos controlar cada detalle. Queremos empujar los hilos del destino, presionar a las personas, manipular situaciones, para que encajen en nuestro esquema mental. Pero tarde o temprano, la vida nos muestra que no somos dueños del orden universal. El karma opera más allá de nuestras ansiedades. Si sembramos violencia, cosecharemos violencia. Si cultivamos paciencia y bondad, esas mismas energías volverán a nosotros, aunque no sepamos cuándo ni cómo. La confianza en el karma nos libera de la ansiedad de resultados inmediatos. Nos permite vivir con más ligereza, porque ya no necesitamos forzar a la vida para que responda a nuestras expectativas. Confiamos en que la cosecha llegará a su tiempo. El Buda comparó esta confianza con el trabajo de un agricultor. El campesino ara la tierra, siembra las semillas, las riega y las cuida, pero no puede tirar del tallo para que crezca más rápido. Debe esperar la lluvia, el sol, el paso de las estaciones. De igual manera, nosotros debemos hacer nuestra parte, actuar con virtud, cultivar la mente, practicar la compasión, y después confiar en que la vida se encargará del resto. El control absoluto no existe. Lo único que podemos hacer es sembrar bien. Una de las grandes causas de sufrimiento es creer que si no forzamos, perderemos lo que deseamos. Nos decimos, si no insisto, si no presiono, nunca pasará. Pero lo cierto es que si las condiciones no están listas, nada ocurrirá aunque empujemos con toda la fuerza del mundo. Y si sí están listas, sucederá incluso si no lo presionamos. El karma tiene su propio reloj, independiente de nuestros caprichos. Comprender esto es una fuente inmensa de paz. Nos libera de la obsesión con el futuro y nos devuelve al presente, al único lugar donde realmente podemos actuar. Pensemos en las relaciones humanas. ¿Cuántas veces hemos querido acelerar un vínculo, forzar a alguien a sentir lo que aún no siente, manipular las emociones para obtener seguridad inmediata? Al final, lo único que logramos es desgaste y dolor. La confianza en el karma nos recuerda que los encuentros se dan cuando las condiciones son favorables. No debemos arrastrar a nadie hacia nosotros, ni empujar a nadie a hacer lo que no está listo para hacer.
Debemos cultivar amor auténtico y paciencia, confiando en que si esa relación es un fruto verdadero, madurará en su momento. Si no lo es, debemos soltar, porque el karma abrirá otras puertas. Lo mismo ocurre en el ámbito profesional. El deseo de éxito rápido lleva a muchos a caminos de frustración. Queremos reconocimiento inmediato, ascensos fulminantes, resultados visibles en cuestión de días. Sin embargo, el karma nos recuerda que el verdadero éxito es fruto de acciones consistentes, honestas y sostenidas en el tiempo. No sirve de nada empujar con ansiedad si no hemos construido la base adecuada. Es como pretender levantar una casa de 10 pisos sobre cimientos débiles. Tarde o temprano se derrumba. La confianza en el karma es la sabiduría de edificar desde lo profundo, de saber que cada ladrillo cuenta, aunque la obra final tarde en mostrarse. Hay quienes, al escuchar sobre karma, piensan que se trata de un sistema de castigo y recompensa, pero en realidad no hay un juez externo que premie o castigue. Simplemente existe una ley natural de causa y efecto. Si lanzamos una piedra al aire, caerá. Si encendemos fuego, generará calor. El karma es así de sencillo y al mismo tiempo así de profundo. Lo que damos al mundo regresa, no como un castigo, sino como la consecuencia natural de nuestras elecciones. Por eso, confiar en el karma significa soltar la ansiedad de resultados inmediatos, porque sabemos que lo sembrado está en marcha, aunque no lo veamos. La enseñanza budista también nos advierte sobre la impaciencia en el camino espiritual. Muchos practicantes quieren alcanzar la iluminación en cuestión de meses, como si se tratara de un logro académico. Pero el despertar es un proceso de innumerables causas y condiciones acumuladas durante años de práctica. Forzar la iluminación es como querer que el sol aparezca a medianoche. El verdadero buscador confía en que cada acto de meditación, cada gesto de compasión, cada momento de atención plena es una semilla que algún día dará fruto. El despertar no se fabrica, se revela cuando el terreno está listo. Confiar en el karma también nos enseña a soltar la obsesión por comparar nuestro tiempo con el de otros. A veces miramos a quienes parecen avanzar más rápido, tener más éxito, más reconocimiento, y sentimos que la vida nos ha olvidado. Pero cada persona tiene un karma distinto, un sendero único. No hay necesidad de competir ni de forzar para alcanzar a los demás. Nuestra tarea es recorrer nuestro camino con integridad, sin comparaciones, sabiendo que lo que nos corresponde llegará cuando deba llegar. Además, la confianza en el karma no es pasividad. No significa cruzar los brazos y esperar mágicamente que todo se resuelva. Significa actuar con conciencia, sembrar con cuidado y después soltar el apego a los frutos. El Buda enseñó que el apego a los resultados es una de las causas del sufrimiento. Actuar desde la confianza es actuar por el bien mismo de la acción, sin obsesionarse con el premio. Cuando damos desde el corazón, sin esperar nada a cambio, el universo responde en su debido tiempo. Imaginemos, por ejemplo, que alguien ofrece ayuda a otra persona, sin buscar reconocimiento. Quizás no reciba agradecimiento inmediato, quizás incluso enfrente incomprensión, pero esa acción ya ha generado una semilla de bondad que tarde o temprano florecerá. Tal vez no en esa misma relación, tal vez no de la forma esperada, pero el fruto está asegurado. La confianza en el karma nos permite actuar con generosidad sin temor a perder. Otro aspecto profundo de esta enseñanza es aprender a confiar también en los resultados dolorosos. A veces enfrentamos dificultades que parecen injustas. La mente grita, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero el budismo nos invita a contemplar que nada es casual, que incluso los momentos de sufrimiento son parte del entramado del karma. No se trata de culparnos ni de pensar en un castigo, sino de reconocer que esas experiencias son también semillas de aprendizaje.
La confianza en el orden natural de la vida incluye la aceptación de que las pruebas son maestras, de que lo difícil es también parte del camino hacia la sabiduría. Quien confía en el karma no necesita forzar, porque sabe que todo llega cuando corresponde. No se desespera si el fruto tarda, no se angustia si el camino parece más largo. Vive con la certeza de que el universo es un campo inmenso donde cada acción germina a su tiempo. Esta certeza trae serenidad, y la serenidad, a su vez, nos permite vivir con más compasión, porque ya no sentimos la urgencia de controlar a los demás ni de manipular la vida. En la tradición budista se dice que la confianza en el karma es como sentarse junto a un río. No sabemos exactamente cuándo pasará cada ola, pero confiamos en que el río sigue su curso. De igual manera, confiamos en que la vida fluye con leyes más grandes que nosotros y que no hay necesidad de empujar el agua. Solo debemos mantenernos presentes, atentos y serenos, sabiendo que cada cosa llega en su momento. Si piensas en tu propia vida, tal vez recuerdes momentos en los que intentaste forzar resultados y terminaste agotado. Quizás presionaste a alguien para que te diera una respuesta y esa insistencia rompió la relación. O tal vez apuraste un proyecto y, por falta de tiempo, se derrumbó. En cambio, también recordarás ocasiones en las que dejaste que las cosas fluyeran, en las que sembraste con paciencia y confianza, y los frutos llegaron en el instante perfecto. Esa es la enseñanza viva del karma. Confiar en el proceso, incluso cuando no tenemos pruebas inmediatas. Por eso, el segundo paso en este camino hacia no forzar nada es aprender a confiar en el karma y en el orden natural de la vida. Cuando comprendemos que todo responde a causas y condiciones, ya no sentimos la necesidad de controlar el futuro. Podemos soltar la ansiedad, porque sabemos que lo sembrado dará fruto a su tiempo, y esta confianza nos da libertad. Libertad de la preocupación, libertad del miedo, libertad de la urgencia constante. La vida se convierte entonces en un viaje de siembra consciente. Cada pensamiento es una semilla, cada palabra es una semilla, cada acto es una semilla. Lo que plantamos hoy determinará el bosque de mañana. No hay que arrancar los frutos antes de tiempo. No hay que forzar lo que aún no ha madurado. Solo debemos sembrar con sabiduría, cuidar con amor y confiar en que la vida sabe cuándo entregar lo que corresponde. Si este mensaje toca tu corazón y sientes el deseo de seguir aprendiendo cómo el budismo ilumina cada aspecto de nuestra existencia, te invito a suscribirte al canal. Así continuaremos juntos este viaje de sabiduría y calma, aprendiendo a soltar la ansiedad de controlar y a confiar en el ritmo perfecto de la vida. La aceptación del cambio como esencia de la vida. El Buda enseñó que todo lo condicionado es impermanente. Esa afirmación, aparentemente simple, es una de las más profundas y difíciles de asimilar. Nos recuerda que nada permanece fijo, que todo lo que surge está destinado a transformarse y desaparecer. Desde el nacimiento hasta la muerte, desde las estaciones del año hasta los estados de ánimo, desde las relaciones humanas hasta las estructuras sociales, todo está marcado por el cambio constante. La mente, sin embargo, se resiste a esta realidad. Queremos que lo placentero dure para siempre, que lo doloroso desaparezca en el instante, que las personas permanezcan iguales a lo que necesitamos, que la vida se ajuste a nuestras expectativas. Y en ese rechazo al cambio es donde nace gran parte de nuestro sufrimiento. La enseñanza de no forzar nada y de confiar en que todo llega a su tiempo tiene aquí uno de sus pilares más sólidos: aceptar el cambio como la esencia misma de la existencia. Cuando forzamos, lo hacemos porque deseamos congelar la realidad. Queremos mantener una situación que ya está destinada a transformarse o acelerar un proceso que todavía no está listo. Pero el cambio no obedece a nuestros deseos.
El cambio es la naturaleza misma de los fenómenos. No hay nada que podamos hacer para detenerlo. Incluso cuando nos aferramos, la vida sigue su curso. El cuerpo envejece, las personas evolucionan, las circunstancias se modifican, el tiempo avanza sin detenerse. Negar esta verdad solo nos trae dolor. Aceptarla, en cambio, nos abre las puertas de una libertad inmensa. Aceptar el cambio no significa resignarse ni caer en la apatía. Significa comprender que la vida es flujo, que nada permanece estático y que nuestra tarea no es luchar contra esa corriente, sino aprender a navegarla. Significa reconocer que lo que hoy duele mañana puede enseñarnos, que lo que hoy disfrutamos mañana puede transformarse y que lo que hoy parece una pérdida mañana puede revelarse como una puerta hacia algo nuevo. El cambio es el terreno donde florece la impermanencia, y comprenderlo es dejar de forzar lo que no puede ser forzado. Pensemos en las relaciones humanas. Muchas veces queremos que las personas permanezcan exactamente como las conocimos, con las mismas ideas, las mismas costumbres, los mismos gestos de afecto. Pero las personas cambian, como nosotros también lo hacemos, y si nos aferramos a una imagen estática, terminamos sufriendo cuando la realidad ya es otra. Aceptar el cambio en el otro es amarlo en su transitoriedad, comprender que cada instante compartido es único y que no podemos exigir que nada se congele. La enseñanza budista nos invita a disfrutar lo que es, sin pretender que dure para siempre, porque precisamente su carácter pasajero lo hace valioso. Lo mismo ocurre con nuestras propias emociones. Queremos prolongar la alegría y eliminar la tristeza, pero ambas son olas en el océano de la mente. Ninguna permanece para siempre. A veces, al sentir felicidad, surge el miedo a perderla y esa ansiedad nos roba la paz. Otras veces, al experimentar dolor, sentimos desesperación porque creemos que será eterno y olvidamos que también pasará. El cambio es la ley. Ni la alegría ni el sufrimiento permanecen estáticos. Aceptar esto nos permite vivir con menos miedo y más serenidad, porque sabemos que todo se transforma. En el ámbito profesional y social, la aceptación del cambio también es crucial. Las empresas, los proyectos, los sueños, todos atraviesan etapas. Lo que hoy parece estable mañana puede desmoronarse, y lo que hoy parece fracaso mañana puede convertirse en oportunidad. Cuando tratamos de forzar que las cosas permanezcan iguales, perdemos energía luchando contra lo inevitable, pero cuando aceptamos el cambio, descubrimos flexibilidad, creatividad y apertura para adaptarnos. Así dejamos de temer al futuro y comenzamos a fluir con él. El budismo también nos enseña a contemplar el cambio en una escala más profunda, la del yo. Creemos que tenemos una identidad fija, un yo sólido que permanece idéntico a lo largo del tiempo, pero en realidad, lo que llamamos yo es un conjunto de procesos que cambian momento a momento, pensamientos, emociones, percepciones, recuerdos, impulsos. Nada de eso permanece inmutable. Sin embargo, nuestra mente se aferra a una idea de permanencia, y cuando la vida nos muestra lo contrario, sufrimos. Aceptar el cambio incluye aceptar que nosotros mismos somos impermanencia, que no somos una entidad fija, sino un flujo constante de experiencias. Forzar es, en esencia, un intento de negar la impermanencia. Intentamos mantener lo que ya se va, revivir lo que ya pasó, asegurar lo que aún no llega. Pero todo se escapa de nuestras manos, como agua entre los dedos, y cuanto más apretamos, más rápido se escurre. El sabio, en cambio, abre la mano y deja fluir, sabiendo que nada puede ser retenido para siempre. Así es como la aceptación del cambio nos libera de la ansiedad. Aceptar el cambio no es sencillo, porque implica soltar, implica dejar morir aquello a lo que nos aferramos, personas, etapas, ideas, expectativas. Pero en ese soltar descubrimos que la vida continúa, que el vacío que deja lo que se fue es también el espacio donde algo nuevo
pueden hacer. El apego nos ata al pasado y nos hace forzar el presente. La aceptación nos abre al futuro con confianza. Un ejemplo muy claro lo vemos en la naturaleza. Observemos un árbol en otoño. Sus hojas se vuelven doradas y caen. Si el árbol se resistiera a soltar las hojas, se marchitaría, pero al soltarlas se prepara para un nuevo ciclo en primavera. La vida humana es igual. Debemos aprender a soltar etapas, a dejar ir relaciones que cumplieron su función, a aceptar que nuestro cuerpo cambia, que las circunstancias se transforman. Solo así podemos renovarnos. El cambio también nos enseña la importancia de vivir el presente. Como nada permanece, el único instante real es este. Si tratamos de aferrarnos al pasado, sufrimos, porque ya no existe. Si intentamos forzar el futuro, sufrimos, porque aún no ha llegado. Solo al abrazar el presente podemos encontrar paz. Y aceptar el cambio significa precisamente estar en paz con este instante, sabiendo que también se transformará. En el camino espiritual, la aceptación del cambio es fundamental para la liberación. El apego surge de la ilusión de permanencia. Queremos que las cosas duren, y como no duran, sufrimos. Cuando comprendemos profundamente la impermanencia, dejamos de aferrarnos. No porque ya no valoremos la vida, sino porque la valoramos más. Sabemos que cada momento es irrepetible, y por eso lo vivimos plenamente sin necesidad de forzarlo. Aceptar el cambio también implica reconocer que el sufrimiento mismo cambia. Ningún dolor es eterno. Incluso las heridas más profundas cicatrizan. Incluso la noche más larga termina con el amanecer. Esta comprensión nos da esperanza. Nos recuerda que, aunque ahora enfrentemos dificultades, también ellas pasarán. Y cuando pasen, habremos crecido, aprendido y fortalecido nuestro espíritu. Sin embargo, aceptar el cambio no significa pasividad ni indiferencia. Significa actuar con conciencia, sabiendo que nuestros actos también forman parte de esa transformación. No podemos detener el flujo, pero podemos participar de él de manera sabia. Podemos sembrar causas que generen cambios positivos. Podemos elegir adaptarnos en lugar de resistirnos. Podemos abrirnos a lo nuevo en lugar de aferrarnos a lo viejo. La aceptación del cambio nos hace humildes, pero también nos da poder. La enseñanza budista nos invita a observar la vida como un río. El agua nunca es la misma, siempre fluye, siempre cambia. Pretender que el río se detenga es absurdo. Lo único que podemos hacer es aprender a navegarlo. Y cuando dejamos de luchar contra la corriente, descubrimos que el viaje es mucho más ligero. Quizás en tu propia vida hayas experimentado la dureza de no aceptar el cambio. Tal vez intentaste retener una relación que ya había terminado, o un proyecto que ya no tenía sentido, o una versión de ti mismo que ya no existía. Y esa resistencia solo trajo dolor. En cambio, cuando finalmente soltaste, aunque doliera, sentiste alivio. Esa es la prueba de que aceptar el cambio es un acto de liberación. Aceptar el cambio es también aceptar la muerte como parte de la vida. La muerte no es un fracaso, no es un accidente, es la culminación natural de un proceso. Nos duele porque nos aferramos, porque queremos que las personas permanezcan para siempre. Pero cuando comprendemos que todo lo que nace está destinado a transformarse, incluso la muerte se ve de otro modo. No como un final absoluto, sino como una transición dentro del gran ciclo de la existencia. El Buda enseñó que meditar en la impermanencia es uno de los ejercicios más poderosos. Contemplar que todo cambia nos ayuda a soltar los apegos y a vivir con más gratitud. Cada encuentro, cada palabra, cada gesto se vuelve precioso porque sabemos que no se repetirá. Y al mismo tiempo, el dolor se vuelve más ligero porque sabemos que también pasará. La aceptación del cambio, entonces, es la tercera gran enseñanza que nos permite no forzar nada.
Nos enseña a soltar el deseo de permanencia, a dejar fluir la vida tal como es, a vivir cada momento con plenitud, sin exigirle que dure más de lo que le corresponde. Cuando abrazamos el cambio, descubrimos que la vida es movimiento y que la verdadera paz no está en detenerlo, sino en aprender a danzar con él. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir profundizando en cómo la sabiduría budista puede transformar tu manera de vivir, te invito a suscribirte al canal. Así podrás continuar este camino con nosotros, aprendiendo a soltar lo que no puedes controlar y a descubrir la belleza de la impermanencia en cada paso de tu vida. La atención plena como camino para soltar el control. El Buda enseñó que la raíz de nuestro sufrimiento no está tanto en lo que ocurre, sino en la manera en que nuestra mente se aferra, interpreta y reacciona a lo que ocurre. Una de las herramientas más profundas para liberarnos de esa prisión mental es la atención plena, conocida como Sati en Pali o SMRT en sánscrito. La atención plena no es simplemente prestar atención de manera superficial, sino habitar plenamente cada instante con claridad, sin dejar que la mente se pierda en el pasado o se angustie con el futuro. Cuando cultivamos la atención plena, dejamos de forzar las experiencias, porque comprendemos que lo único real que tenemos es este momento. Forzar nace del apego y del rechazo. Queremos prolongar lo agradable y eliminar lo desagradable. Pero la atención plena nos invita a observar ambos fenómenos con la misma ecuanimidad. Cuando estamos presentes, vemos que cada experiencia surge, permanece por un instante y luego se disuelve. No necesitamos empujarla ni rechazarla, solo necesitamos contemplarla tal como es. Esta práctica nos enseña que el intento constante de manipular la realidad nos roba la paz. El presente es perfecto en sí mismo cuando dejamos de exigirle que sea distinto. Imaginemos el acto de respirar. La respiración ocurre de manera natural, sin necesidad de nuestro esfuerzo consciente. Cuando tratamos de forzarla, cuando intentamos controlarla de manera rígida, se vuelve incómoda. Pero cuando simplemente observamos la inhalación y la exhalación tal como son, descubrimos serenidad. Esa es la enseñanza viva de la atención plena. La vida respira por sí misma, los fenómenos surgen y cesan por sí mismos, y nuestra tarea no es controlarlos, sino estar despiertos para experimentarlos en plenitud. La atención plena nos ayuda a ver con claridad cómo surge el deseo de forzar. Al estar presentes, notamos cómo la mente se impacienta, cómo la ansiedad quiere adelantarse, cómo la aversión rechaza el dolor. En lugar de dejarnos arrastrar, simplemente lo observamos. Y esa observación consciente tiene un poder transformador. Lo que era compulsión se convierte en objeto de sabiduría. Al reconocer el impulso de forzar, dejamos de estar esclavizados por él. Nos volvemos libres de elegir. Esta práctica tiene aplicaciones inmensas en la vida cotidiana. Cuando conversamos con alguien, muchas veces no estamos realmente presentes. Nuestra mente quiere controlar la dirección de la charla, busca convencer, ganar, imponer. Pero si practicamos la atención plena, escuchamos de verdad, sin necesidad de manipular. Dejamos que las palabras fluyan, que la conexión ocurra sin forzar. El otro lo percibe y la relación se vuelve más auténtica. En el trabajo, la atención plena nos libera de la tiranía de la multitarea y de la presión de los resultados inmediatos. Nos invita a hacer una cosa a la vez, con toda la presencia, y al hacerlo, paradójicamente, nos volvemos más eficientes. Porque en lugar de gastar energía en controlar el futuro o rumiar el pasado, la concentramos en el ahora. El esfuerzo se vuelve ligero porque ya no está cargado de ansiedad. La atención plena también transforma nuestra relación con el dolor físico y emocional. En lugar de forzar su desaparición, lo observamos con serenidad. Descubrimos que el dolor, al ser observado, pierde parte de su poder. No porque se elimine de inmediato,
sino porque deja de ser un enemigo contra el cual luchamos. Lo aceptamos como parte de la experiencia presente, y en esa aceptación ya hay liberación. El budismo enseña que la atención plena es como una lámpara que ilumina la oscuridad. Cuando estamos perdidos en pensamientos, en expectativas o en temores, vivimos a ciegas. Forzamos porque no vemos con claridad. Pero cuando encendemos la luz de la atención plena, vemos la realidad tal como es. Y al verla, comprendemos que no necesitamos empujarla, solo necesitamos estar. Una de las imágenes más bellas usadas en la tradición es la de un lago en calma. Cuando la superficie del agua está agitada, no refleja nada con claridad. Pero cuando está serena, refleja el cielo, las montañas, las estrellas. Nuestra mente es igual. Cuando está agitada por el deseo de controlar, distorsiona la realidad. Pero cuando se calma a través de la atención plena, refleja la verdad. Y esa verdad nos muestra que no hay nada que forzar. La vida ya está completa en cada instante. La práctica de la atención plena requiere disciplina. No se trata solo de sentarse a meditar, aunque la meditación formal es un camino esencial. Se trata de llevar esa presencia a cada aspecto de la vida, al caminar, al comer, al hablar, al trabajar. Cuando comemos con atención plena, no necesitamos forzar la comida para que nos dé placer. Descubrimos que cada bocado, si lo vivimos con presencia, contiene una riqueza inmensa. Cuando caminamos con atención plena, no necesitamos forzar el destino. Cada paso ya es el camino. Una de las enseñanzas más profundas es que la atención plena nos ayuda a soltar la ilusión del tiempo. Forzamos porque vivimos atrapados en la idea de futuro y pasado. Nos lamentamos por lo que ya no es, nos angustiamos por lo que aún no llega. Pero el presente, cuando lo habitamos plenamente, disuelve esas cadenas. Comprendemos que no necesitamos acelerar nada, porque lo único real ya está aquí. Esa comprensión trae una paz indescriptible. La atención plena también nos enseña a aceptar nuestra humanidad. Muchas veces queremos forzarnos a ser diferentes de lo que somos, eliminar emociones, reprimir pensamientos, convertirnos de inmediato en seres iluminados. Pero la atención plena nos invita a observarnos sin juicio, a reconocernos con compasión. En lugar de luchar contra nosotros mismos, aprendemos a acompañarnos, y en esa autoaceptación surge una transformación más auténtica que la que podría lograrse con presión o autoexigencia. Al vivir con atención plena, dejamos de ver la vida como una carrera que debemos ganar. La vemos como una danza, un flujo de experiencias donde cada paso importa, no porque nos lleve más rápido, sino porque nos conecta con el presente. Ya no necesitamos empujar, ya no necesitamos controlar. Descubrimos que la vida misma se encarga de mostrarnos lo que necesitamos en cada instante. Pensemos en la metáfora del jardín. Si observamos un jardín con atención plena, vemos que cada flor tiene su tiempo, cada insecto cumple una función, cada hoja cae en el momento justo. No hay nada que forzar, todo está en equilibrio. Cuando aplicamos esa misma mirada a nuestra vida, comprendemos que también ella es un jardín en constante movimiento. Nuestra tarea no es imponer un orden rígido, sino contemplar y cuidar con amor. La atención plena nos ayuda también a enfrentar la incertidumbre. La mente busca seguridad, quiere controlar lo que vendrá, pero la verdad es que el futuro es incierto, y en esa incertidumbre, la mente ansiosa intenta forzar, planificar cada detalle, anticipar cada escenario. La atención plena, en cambio, nos entrena a estar en paz en medio de lo incierto. Al habitar el presente, descubrimos que siempre tenemos lo necesario para este instante, aunque no sepamos qué vendrá después. Esa confianza nos permite soltar el control. La práctica constante de la atención plena transforma poco a poco la manera en que respondemos a la vida. En lugar de reaccionar impulsivamente, respondemos con sabiduría. En lugar de luchar contra lo que es,
lo abrazamos. Y al hacerlo, dejamos de desgastarnos en batallas inútiles. Nuestra energía se dirige a lo que realmente importa: vivir con conciencia, compasión y libertad. Quizás en tu vida hayas notado cómo el deseo de controlar todo te genera agotamiento. Tal vez intentaste planificar cada detalle, anticipar cada resultado, y aún así las cosas no salieron como esperabas. Esa frustración nace de la ilusión de control. La atención plena nos muestra que no necesitamos tener todas las respuestas, que no necesitamos forzar el curso de los acontecimientos, solo necesitamos estar despiertos a cada paso. Y al estar despiertos, encontramos la sabiduría para actuar con calma. El Buda enseñó que la atención plena es el camino directo hacia la liberación, no porque resuelva mágicamente los problemas, sino porque nos cambia a nosotros. Al cambiar nuestra relación con la experiencia, el sufrimiento se disuelve. Dejamos de ser esclavos de la ansiedad, de la impaciencia, del deseo de forzar. Nos volvemos libres en medio de la vida tal como es. La enseñanza de no forzar nada encuentra en la atención plena su herramienta más concreta. Cada vez que nos perdemos en la prisa, en la expectativa, en la necesidad de controlar, podemos regresar al presente, a la respiración, al cuerpo, a la sensación de este instante, y en ese regreso descubrimos que no hay nada que empujar, porque ya estamos completos aquí y ahora. Si este mensaje te inspira y deseas seguir explorando cómo la sabiduría budista puede ayudarte a soltar el control y vivir con más serenidad, te invito a suscribirte al canal. Juntos seguiremos profundizando en estas enseñanzas que transforman no solo la mente, sino también la manera en que caminamos por la vida. La comprensión del vacío, la gran enseñanza para dejar de forzar. El Buda enseñó que todas las cosas carecen de una esencia fija e independiente. Esta enseñanza, conocida como shunyata o vacuidad, ha sido una de las más profundas y transformadoras de la tradición budista. Comprender el vacío no significa pensar que nada existe, sino reconocer que nada existe de manera aislada, permanente o autosuficiente. Todo lo que percibimos surge debido a causas y condiciones, interdependiente de una red infinita de factores. Y precisamente porque nada es fijo, todo está abierto al cambio, a la transformación, a la posibilidad. Entender esto es clave para soltar la necesidad de forzar, porque descubrimos que no hay un yo rígido que defender ni una realidad inmóvil que controlar. La ilusión del yo sólido es una de las principales causas de nuestro sufrimiento. Creemos que somos una entidad separada, inmutable, con límites claros y con un centro que necesita afirmarse constantemente. Desde esa ilusión surge el impulso de forzar la vida. Queremos imponer nuestra voluntad sobre los demás, controlar el futuro, resistirnos al cambio. Pero cuando miramos más profundamente, vemos que lo que llamamos yo es una colección de procesos, pensamientos que surgen y desaparecen, emociones que fluyen como olas, percepciones que cambian, recuerdos que se modifican con el tiempo. Nada de eso es permanente. El yo es vacío de existencia independiente, y al comprenderlo, soltamos la necesidad de aferrarnos y de luchar por imponerlo en todo momento. La vacuidad también se manifiesta en los fenómenos externos. Tomemos, por ejemplo, una simple flor. A primera vista parece un objeto sólido y definido, pero al observarla con atención, vemos que depende de la semilla, de la tierra, del agua, del sol, del aire. Sin esas condiciones, la flor no existiría. Y cuando esas condiciones cambian, la flor se marchita y desaparece. No tiene una existencia independiente, está vacía de esencia propia, pero llena de interdependencia. Así es con todo lo que existe. Nada puede sostenerse por sí solo, y si nada existe de manera fija, ¿qué sentido tiene forzar? Lo que intentamos controlar es en realidad una ilusión construida por nuestra mente.
La comprensión del vacío nos libera de la rigidez. Nos muestra que la realidad no es una estructura sólida que debemos empujar, sino un flujo dinámico de causas y condiciones. Cuando forzamos, lo hacemos porque creemos que las cosas son estáticas, que podemos tomarlas y moldearlas según nuestro capricho. Pero cuando entendemos que todo es vacío, comprendemos que lo único sabio es fluir con la interdependencia, actuar con conciencia y dejar que las condiciones se acomoden. Ya no hay necesidad de empujar un muro inexistente. Este entendimiento transforma radicalmente nuestra relación con el deseo. Deseamos de manera compulsiva porque creemos que los objetos, las personas o las experiencias tienen en sí mismos el poder de darnos felicidad permanente. Creemos que si conseguimos lo que queremos y lo sostenemos firmemente, estaremos a salvo. Pero al observar más de cerca, vemos que esos objetos también son vacíos, que no tienen el poder de darnos una satisfacción duradera. El placer que producen surge de condiciones temporales y se disuelve con ellas. Al comprender esto, dejamos de forzar para obtener lo que, en el fondo, no puede darnos lo que buscamos. Descubrimos que la verdadera libertad no está en controlar, sino en soltar. La vacuidad también nos enseña a ver las dificultades desde otra perspectiva. Lo que llamamos problemas o obstáculos no son entidades fijas, sino procesos en transformación. Un dolor, una pérdida, una crisis, no tienen una esencia permanente, están vacíos de solidez. Y porque están vacíos, pueden cambiar. La comprensión del vacío nos da esperanza en medio del sufrimiento, porque nos recuerda que nada es eterno, que lo que ahora nos duele también se transformará. Y al mismo tiempo nos ayuda a no aferrarnos a lo placentero, porque sabemos que tampoco permanecerá. Esta visión equilibrada nos permite dejar de luchar contra el flujo y vivir con más serenidad. Cuando comprendemos el vacío, dejamos de identificarnos rígidamente con nuestros pensamientos. Muchas veces forzamos la vida porque creemos ciegamente en las historias que nuestra mente construye. Debo lograr esto. Necesito que ocurra aquello. Si no consigo esto, no seré feliz. Pero esos pensamientos también son vacíos. Surgen y se disuelven. Dependen de condiciones internas y externas. No tienen sustancia propia. Al observarlos con claridad, descubrimos que no necesitamos obedecerlos siempre. Podemos dejarlos pasar como nubes en el cielo, y al soltarlos, soltamos también la compulsión de forzar. La enseñanza del vacío se complementa con la compasión. Al ver que no somos entidades separadas, que nuestra existencia depende de infinitas causas y condiciones, comprendemos que estamos profundamente conectados con todos los seres. El sufrimiento del otro no está aislado de mí. Su bienestar influye en mi propio bienestar, y cuando surge esta visión interdependiente, dejamos de forzar a los demás a actuar según nuestro ego. Aprendemos a fluir en relaciones más libres, más auténticas, más compasivas. La vacuidad nos abre al amor verdadero, porque nos libera de la necesidad de controlar. En la vida cotidiana, aplicar esta comprensión puede parecer desafiante, pero es profundamente liberador. Imagina que estás frente a una situación difícil, un proyecto que no avanza, una relación que no se da como esperabas, una meta que parece inalcanzable. La mente quiere forzar, empujar, manipular, pero si recuerdas que todo es vacío, que nada tiene una esencia fija, entonces ves que también esa dificultad es transitoria, que depende de condiciones que pueden cambiar. En lugar de desgastarte forzando, puedes observar, esperar, actuar con sabiduría y dejar que las condiciones se acomoden. Esa es la fuerza de la comprensión del vacío. Nos libera de la ilusión de control y nos da paz en medio de la incertidumbre. La vacuidad también nos ayuda a transformar nuestra relación con el tiempo. Pensamos que el pasado es sólido y que el futuro está escrito.
Y desde esa creencia forzamos el presente. Queremos rehacer lo que ya pasó o acelerar lo que aún no ha llegado. Pero cuando comprendemos el vacío, vemos que el pasado no existe más que como memoria en nuestra mente y que el futuro no existe más que como proyección. Lo único real es este instante, y este instante también es vacío, en constante transformación. No hay nada que aferrarse, nada que controlar, solo hay que habitarlo con presencia. Aceptar el vacío no significa caer en el nihilismo. No se trata de pensar que nada importa, sino de comprender que todo importa de una manera interdependiente. Cada acción que realizamos tiene un impacto, precisamente porque nada es fijo. Y eso nos da una gran responsabilidad. Sembrar con sabiduría, actuar con compasión, cultivar la mente. El vacío no es la negación de la vida, es la afirmación de que la vida es un campo abierto de posibilidades. Y si todo es posible, no necesitamos forzar, solo necesitamos actuar con claridad y dejar que el universo responda. Quizás hayas experimentado en tu vida la sensación de que todo se derrumba, de que nada permanece como pensabas. Tal vez perdiste un trabajo, una relación, una certeza. En esos momentos, la mente grita que debemos forzar, que debemos recuperar lo que se va. Pero si miras más profundamente, verás que lo que parecía un final es también un inicio, que el vacío que deja una pérdida es también el espacio donde algo nuevo puede surgir. Esa es la sabiduría del vacío. Cada desaparición es también apertura, cada disolución es también nacimiento. Cuando confiamos en eso, ya no necesitamos empujar. El Buda comparó la realidad con una ilusión, con un sueño, con un reflejo en el agua. No porque no exista, sino porque no existe de la manera rígida en que creemos. Y al comprender esto, dejamos de luchar contra las apariencias. Vivimos con ligereza, sabiendo que lo que parece tan sólido es, en realidad, transitorio. Esa ligereza es la esencia de no forzar. La práctica de la meditación nos ayuda a experimentar el vacío de manera directa. Al observar la mente, vemos cómo los pensamientos surgen y desaparecen. Al observar el cuerpo, vemos cómo las sensaciones cambian instante a instante, nada permanece fijo, y en esa observación surge una libertad inmensa, la libertad de no identificarnos, de no aferrarnos, de no forzar. Descubrimos que podemos habitar la vida como un espacio abierto sin necesidad de imponer nuestra rigidez. Comprender el vacío es, en última instancia, comprender que no hay nada que sostener con desesperación. Todo fluye, todo cambia, todo depende. Y en esa visión, el impulso de forzar se disuelve. Ya no necesitamos luchar contra la corriente, porque vemos que la corriente misma es vacía. Y que nosotros también lo somos. Somos parte de un mismo flujo, sin separación. La enseñanza del vacío culmina las anteriores. La paciencia, la confianza en el karma, la aceptación del cambio y la atención plena encuentran en el vacío su fundamento último, porque todo eso es posible solo si comprendemos que nada tiene una existencia fija. La paciencia nace al saber que las cosas maduran a su tiempo porque dependen de condiciones. La confianza en el karma surge al ver que todo es causa y efecto interdependiente. La aceptación del cambio se enraiza en la impermanencia, que es consecuencia de la vacuidad, y la atención plena nos permite observar todo esto en el aquí y ahora. El vacío es la gran síntesis que nos libera del deseo de forzar. Así, la quinta enseñanza nos invita a soltar la ilusión del yo y de la realidad rígida y a vivir desde la apertura. Nos enseña que nada está cerrado, que todo es posible, que no necesitamos empujar la vida para que sea distinta. Solo necesitamos contemplarla, participar en ella con conciencia y compasión, y dejar que el misterio del vacío se revele en cada instante.
Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas transformadoras, te invito a suscribirte al canal. Así podremos continuar juntos explorando cómo el budismo nos guía hacia una vida más libre, más ligera y más plena, aprendiendo a soltar la necesidad de controlar y a descubrir la belleza del vacío en cada experiencia.